Bienvenidos a un video informativo. Mi nombre es Juan Carlos Melián y voy a hablar sobre los riesgos en el mercado financiero internacional. Hoy en día el riesgo es prácticamente una parte central de los negocios financieros. Son la razón por la cual actualmente las instituciones financieras poseen sistemas de control interno de riesgos que se adaptan a las situaciones por las cuales atraviesan cada una de ellas. Es necesario para dichas instituciones el establecimiento de un sistema de control interno formal, cual tiene una misión que está enfocada en el área de la administración eficiente y correcta de los riesgos relacionados con los negocios, de acuerdo con la concordancia directa con los objetivos estratégicos empresariales. La evaluación de los riesgos podría ser denominada un proceso enfocado hacia las estimaciones de los posibles impactos que podrían ocasionar los riesgos a los que se expone en su ejercicio una institución. Además, recopilando todo tipo de información relevante y necesaria para que la organización como tal pueda realizar la toma de decisiones necesaria sobre las medidas preventivas adecuadas que sean convenientes y en algunos casos posiblemente críticas para el éxito de la misma. El riesgo de cambio, por ejemplo, es también llamado el deslizamiento del valor de una moneda. Cuenta con la posibilidad de ser tanto beneficioso como desfavorable para una organización, debido a que esto depende del caso específico, sea una moneda o sea el país, en donde se haya realizado la inversión. Las condiciones de estabilidad económica y social son los factores que producen una mayor certidumbre en el resultado que se espera de cualquier inversión. Ocurre el completo opuesto cuando una inversión es realizada en países donde sufren cambios bruscos en las finanzas del país. Generalmente es negativo en estos casos, o por ejemplo que presenten movimientos sociales violentos que puedan terminar en represión por parte del gobierno. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la palabra riesgo debe ser entendida también como una amenaza, al mismo tiempo que como una oportunidad, debido a que generalmente a mayor riesgo, mayores serán las ganancias o utilidades que resulten de una inversión. Es un caso bastante común con países que presentan inestabilidades que tienden a atraer la inversión extranjera ofreciendo altos rendimientos, garantías y tasas bajas de interés. Sin embargo, tampoco es algo nuevo escuchar que estos mismos países que ofrecen tantos beneficios terminen incumpliendo sus promesas originales o en el mejor de los casos buscando renegociar un previo acuerdo. Es allí donde se ubica el riesgo a tomar. Entonces, la asignación de capitales es una herramienta financiera que brinda asistencia a la hora de evaluar proyectos a largo plazo. Es a la hora de tratar decisiones de las inversiones a realizar que es necesario un análisis a la hora de presupuestos de capital para comparar el valor actual de cada proyecto de inversión en función a los flujos de efectivo proyectados en plazos determinados. Con esto es necesario que tomemos en cuenta que se debe descontar el flujo de cada proyecto por su tasa de retorno, y para saber la tasa requerida de un proyecto también es necesario la combinación del costo de capital más la suma de los rendimientos adicionales con los que se cuentan para conocer el nivel de riesgo con el que contará este proyecto. Mientras un proyecto cuente con un mayor riesgo, necesitará ser aplicada una mayor tasa de retorno considerada viable para tomar este dicho riesgo. En el caso internacional, el riesgo de crédito es aquel en el cual existe una probabilidad en que al momento de que ocurra el vencimiento de la deuda, una entidad no haga frente, tanto en parte, esto puede ser en su totalidad o en sencillamente una parte de la deuda, a esta obligación de devolver la deuda o el rendimiento que haya sido acordado previamente sobre un instrumento financiero. Algunas causas de ello podrían ser debido a que se haya ocasionado una quiebra o por falta de liquidez. La gestión de riesgo crediticio es tan fundamental como la del riesgo de mercado y deben ser evaluados a la par. Por ejemplo, el concepto de inflación debe ser entendido como la elevación sostenida de los precios de los bienes y servicios que ocurre en una nación. Una tasa sería un coeficiente que expresa la relación entre dos magnitudes, y es gracias a estos dos términos que podemos entender lo que es una tasa de inflación. Esto es sencillamente el coeficiente que refleja el aumento de los precios de los bienes y servicios de manera porcentual en un periodo determinado. Este generalmente es anual, se desarrolla en porcentajes anuales. Hablemos ahora sobre el cambio spot, las operaciones de cambio spot. Estas vienen de la frase on the spot en inglés, que se refieren a las transacciones donde se utiliza el tipo de cambio que se maneje en el momento exacto que se revisa la cotización de una divisa frente a otra.
Dicha negociación deberá ser liquidada de manera inmediata. A la hora de tratar con mercancía específicamente, el intercambio tiende a realizarse en un plazo sumamente corto, generalmente el mismo día que se haya finalizado la negociación o quizás un día más. Ahora hablemos sobre el tipo de cambio insesgado. Este es uno que busca la neutralidad al riesgo, lo cual no significa que este carezca de riesgo. Sin embargo, lleva consigo la realización de una transacción donde, a pesar de que la mercancía será entregada en un futuro, sea este cercano o lejano, deberá ser cancelada de inmediato. Este tipo de transacciones para adquirir un bien o servicio y utilizar las tasas de cambio actuales, aun cuando la mercancía o el servicio quizás no vaya a ser entregado al momento. Ahora, hablemos un poco sobre el efecto Fisher, desarrollado por Irving Fisher. Este describió la relación entre la inflación y las tasas de interés, ya sean estas reales o nominales. Estas establecen una tasa de interés real que es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación esperada. Debido a esto, las tasas de interés reales caen a medida de que la inflación vaya aumentando, exceptuando algunos casos donde las tasas nominales vayan escalando en conjunto con las mismas tasas de inflación. Hablemos un poco sobre los mercados a futuro, que son sencillamente estos consisten en llevar a cabo la compra o venta de materias en una fecha futura, efectivamente pactando el precio en el presente, además de la cantidad y la fecha de vencimiento en el acuerdo. En la actualidad, estas negociaciones se manejan más que nada en los mercados bursátiles. Ahora, cuando uno realiza este tipo de negocios, tienden a haber tres escenarios resultantes. El primero, donde el precio de la mercancía se mantiene o está en un rango muy cercano y no pasa nada. En el segundo, se comprende que la mercancía tenga un valor menor al pagado y se obtenga una pérdida. Pero en el tercer caso, que podría ser obtenido, es que al obtener la mercancía, su valor sea mayor al pagado. Entonces, sencillamente, en vez de trabajar esta materia, puedes venderla al precio del mercado actual y ya estarías obteniendo una ganancia. La convertibilidad se refiere a la valoración que tiene una moneda fijada con respecto a otra moneda o patrón, como puede ser el caso del oro o activos. Ha sido sumamente eficaz en la época actual donde ha reinado la globalización, ya que la conversión de las monedas permite trasladar los valores de una moneda a otra teniendo claro cómo debería ser la tasa de dicho intercambio. De tal manera se convierte en algo muy sencillo realizar negociaciones internacionales que manejen distintas monedas. Quiero hablar también sobre la tasa de mercado LIBOR, que se refiere al London Interbank Offered Rate, que es aquella que se refiere a una tasa de interés determinado. Esta se determina por otras tasas que manejan los bancos que se desarrollen sus actividades en el mercado de Londres. Estas son las tasas que se ofrecen entre sí los mismos bancos para la realización de depósitos a corto plazo. Dicha tasa es utilizada para la determinación de precios de instrumentos financieros, como pueden ser los derivados o futuros que hablamos hace un corto rato. Es debido a la relevancia actual que tiene Londres en el mercado financiero que la tasa LIBOR es incluso utilizada como una herramienta fiable por algunas de las grandes instituciones bancarias y financieras del mundo. Finalmente, el euromercado, dicho por su nombre, es un mercado financiero donde tanto gobiernos como instituciones financieras y empresas pueden colocar bonos u obligaciones denominados en una divisa distinta a la de su país originario. Este es el punto más clave. El sentido del mismo consiste en ser un mercado que se caracteriza por ser un mercado libre, sin intervenciones de ninguna legislación, que opera únicamente bajo la ley de la oferta y la demanda, donde se emiten títulos y conceden préstamos en divisas diferentes al país de origen. El mismo es un mercado sumamente competitivo, por lo cual se ofrecen tasas de interés muy bajas, lo cual hace esto específicamente atractivo para los inversionistas. Este ha sido todo el video. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención.